Ámsterdam, campo de entrenamiento del Ajax. Hoy el hijo pródigo entrena solo en uno de esos momentos extraños que marcan su día a día desde que regresó desde los Juegos Olímpicos de Madrid. En este, uno de los campos de su vida. En este, el club de su vida. En estos momentos previos a su traspaso al Manchester United, a un nuevo equipo y una nueva liga. En las Olimpiadas perdieron su primer partido contra Japón, pero de haber ganado los siguientes encuentros podrían haber clasificado a la fase final. Quizás incluso podían haberlos vuelto a enfrentar disputando la medalla de oro. Sin embargo, también cayeron ante Díaz y los suyos, ni tan siquiera pasaron en esta ocasión de la fase de grupos. Su revancha quedó en el aire, 2-2 perdidos contra Tsubasa. Piensa por supuesto en su hermano Sting y en su antiguo entrenador Kramer, en la promesa que les hizo. Ese sueño de coronar a Holanda como la mejor selección del planeta tendrá que esperar al próximo mundial. Pero cuando su nombre suena a gritos en la lejanía, el joven capitán es arrancado de sus divagaciones. Son Klinsmann y el resto de compañeros, todos reunidos, quizás para una última despedida antes de su marcha. Pero no, en realidad solo quieren volver a interrogarlo. Los muchachos se preguntan si su líder sobre el campo no tiene dudas sobre su nuevo destino, si está completamente decidido a emigrar a tierras inglesas, a dejar de ser su compañero para convertirse en rival. Y el prodigio holandés solo puede quedar mudo ante esta insistencia. Leon Dick le recuerda que aún les queda algo por hacer juntos. ¿Pero qué más?, piensa Brian. Ganaron la liga holandesa y él fue elegido mejor jugador del campeonato. ¿Qué más le queda por conseguir en este país? Klinsmann ni siquiera entiende que su capitán albergue esa duda. Deberías ser sincero contigo mismo, Kluivert. Aún no hemos conseguido llevar a Holanda a la cima del fútbol. Caímos en la Olimpiada y en el Mundial Sub-19 y estoy seguro de que tú compartes nuestra pena por no haber logrado nuestro máximo objetivo juntos. Dolman se une a sus compañeros. ¿De verdad no quieres quedarte y luchar con nosotros en la Liga de Campeones? Klinsmann replica: con tu fuerza y la de las nuevas incorporaciones, revalidaremos el título holandés sin duda. Tendremos opciones serias de triunfar en Europa. Kaiser continúa su frase: podremos mostrar al mundo de lo que el fútbol holandés es capaz. Nosotros frente al mundo. Palabras que resuenan en la mente de Brian. Visualiza a sus compañeros de siempre. Visualiza un nuevo rostro vestido con la noble equipación de Ajax. Visualiza un posible y emocionante futuro. En la Champions están los mejores de toda Europa. Es una posibilidad de enfrentar de nuevo a Tsubasa Ozora. Es una nueva oportunidad de revancha. Aunque te marches, apuntilla Leon Dick, lucharemos por conseguir nuestros objetivos, pero siendo sincero, si el Ajax resulta campeón, no podemos imaginarnos sin ti ahí, festejándolo con nosotros. Es una imagen idílica, sí, pero también una cargada de emoción. Siempre fueron sus compañeros, y después de tantas luchas compartidas, también son sus amigos. ¿Acaso no merecen esos rostros de felicidad una decisión firme por su parte? Kluivert entiende muy bien las palabras de todos, pero más que nada entiende sus propias emociones, esas que recorren las promesas del pasado, las necesidades del presente y las esperanzas de futuro. Y por ello, toma una decisión. Todos, él mismo incluido, merecen una nueva oportunidad y él se quedará en Ajax para convertir de una vez por todas lo prometido en realidad. Este próximo sueño es ya un reto inminente y Kluivert prefiere seguir soñando en su casa, junto a los que siempre estuvieron junto a él, junto a los que se fueron para siempre, y sí, también junto a los que están por llegar. Aeropuerto de Ámsterdam. Llegan juntos, él y ella, ahora prometidos, a punto de iniciar una nueva vida en un país desconocido para los dos. Podría parecer una de esas aventuras que hacen que tus piernas tiemblen, pero rara vez a él le temblaron nunca. ¿No reside su mayor fuerza en la magia de sus pies? Para Yayoi también resulta emocionante. Al contrario que algunas de sus amigas, su vida está enteramente ligada al fútbol. Lo vivió desde pequeña junto a su hermano, pero sobre todo al lado de Jung. ¿Acaso no fue su manager, antes incluso que su novia? En Holanda, además, no solo les espera un ilusionante nuevo campeonato, sino la posibilidad de crecer en su otra pasión, la medicina. Porque al contrario que la mayoría de sus compañeros, e incluso con su más que demostrado talento, Misugi nunca lo apostó todo al fútbol. Pero su futuro más inminente pasa nada menos que por el Ajax de Ámsterdam,
uno de los más grandes clubes de Europa, el equipo donde jugó su más admirada estrella, aquel por quien eligió llevar el 14 como dorsal, Johan Cruyff, ahora es también su equipo. Ha dado el paso más grande de su carrera acompañando a sus compañeros de generación en un asalto masivo al fútbol europeo. Misaki, Wakabayashi, Matsuyama. Él no iba a ser menos y quedarse atrás. Se promete alcanzar la titularidad, seguro de que sus amigos también lo harán, seguro de poder enfrentarlos en lo más alto del fútbol mundial. Campo de entrenamiento de Ajax. Se conocen, se las han visto el uno contra el otro, en más de una ocasión y muy de cerca. Pero aquí, por primera vez, son compañeros, y ver tanto talento junto realmente impresiona. Ambos se alegran de compartir equipo. Un Cruyfford con ilusiones recién renovadas aspira a todo, el campeonato holandés y el europeo, pero también, quizás sobre todo, derrotar al Barcelona de Tsubasa Ozora, vencer a Tsubasa. Por supuesto, el holandés no sabe lo cerca que Misugi estuvo de conseguirlo cuando solo eran unos niños, incluso con el gran problema que por entonces le impedía mostrar todo su potencial. Estuvo tan cerca. Aquel fue un momento determinante que marcaría el tipo de jugador en que terminó convirtiéndose. Un partido bajo la lluvia, que pudo ser final, pero que resultó ser solo un nuevo comienzo. Vencer a Tsubasa Ozora. Por supuesto que el holandés tampoco lo sabe, pero ese es un reto que el recién llegado ansía incluso más que él. Pero con Cruyfford hay otros asuntos que tratar aquí. Según le comentó el entrenador, su nuevo compañero ansía llevar el 14 a la espalda, y ese es precisamente su dorsal desde que juega en este equipo. Misugi asiente, pero no es ningún ingenuo. Sabe perfectamente lo que significan los galones, sabe que un número no se pide, se gana sobre el campo. Así que el capitán puede estar tranquilo, el 14 es suyo por ahora. Brian clava la mirada en el novato. No es el capitán de este equipo solo por ser un gran jugador, es inteligente y sabe cómo sacar lo mejor de su equipo, entiende las motivaciones colectivas y también las personales, sabe que puede convertir un simple número en una motivación añadida que extraiga lo mejor del japonés. Así que, ¿por qué no competimos por este dorsal, Misugi? El nuevo integrante no entiende muy bien la oferta, pero Cruyfford la hace simple. El que más destaque de los dos dentro del equipo en este curso llevará el 14 la próxima temporada. Una lucha de talento y honor, una que por supuesto el mejor jugador de su país no se plantea perder, una que el novato no se plantea rehuir. Si así debe ser, peleará el 14, pero no solo por recuperar un dorsal que representa su fútbol desde que empezó a jugarlo, lo hará por volver a sentirse el pilar central de un equipo, de uno grande. Lo hará porque con ello el Ajax será incluso más fuerte. En su nuevo hogar, Yayoi recibe a un meditabundo Misugi tras el entrenamiento. Con solo ver su rostro inquieto, sabe que algo ha debido pasar en este primer contacto con su nuevo equipo. Pero no pasa nada malo, muy al contrario. Este nuevo equipo, esta nueva casa, esta nueva vida junto a ella, le entusiasma realmente pensar en el futuro. Ella comparte el sentimiento y le ofrece por supuesto su apoyo, un ofrecimiento del todo innecesario. Estuvo a su lado en los peores momentos, piensa. Esos en los que otra persona hubiese echado a correr aterrada. Esos en los que él mismo dudaba de sí. Quizás de los dos, ella siempre fue la más fuerte. Aquí y ahora, en su primera noche en Ámsterdam, en Holanda, un nuevo comienzo, una nueva pelea llega para el joven que estuvo a punto de dejarlo todo una vez y que ahora lo quiere todo para siempre. En otro lugar, la noche también se cierra sobre otro chico de su misma edad. Para Cruyfford es más reconocible, es el cielo que mira desde niño, donde se reencuentra con su hermano y aquel entrenador que cuidó de ambos como a sus propios hijos. Con Misugi somos aún más fuertes, les dice. Y esta vez no solo seremos campeones del campeonato nacional, sigan cuidándome desde allá. Yo les mostraré cómo desde Holanda conquistamos Europa. Y después el mundo.